Hola, ¿qué tal? Estamos con Fernando Signorini, preparador físico con la selección argentina, preparador físico de Diego Armando Maradona, con una trayectoria impresionante. Bienvenido, profesor. Hola, ¿cómo les va? Bueno, estamos para futboldemenores.com, un portal de fútbol formativo. Nos dedicamos a informar de sus bases del fútbol. Quería comenzar porque yo había escuchado que tiene una hermosa anécdota cuando usted se inició en el mundo del fútbol. Me parece algo muy emotivo y que jugadores pueden sustraerlo como una herramienta de poder, a veces si tienen obstáculos o sus padres quizás no lo apoyan a la hora de iniciar el fútbol. Me gustaría que la pueda comentar con nosotros. Yo creo que es un gran error decidir los deseos o acerca de los gustos de los chicos, porque es como que, claro, no hay escuelas que te enseñen a ser padre, sino creo que se cometerían menos errores, porque en definitiva cuando uno tiene un hijo lo hace con la intención de que sea feliz de la manera que el hijo quiera, ¿no? Porque si no es como que el hijo pasa a ser una repetición del padre que lo instrumentaliza para que el hijo sea como él quiere. Me parece que es bastante perverso, porque de esa manera y muchas veces se pierde la posibilidad de poder disfrutar de un gran artista, porque el padre a lo mejor piensa que los artistas son todos vagos, o de un futbolista, porque dice que a lo mejor son todos... Creo que esto como sugerencia, ¿no? Como mensaje a los papás, ¿no? Déjenlos ser felices de la manera en que el chico, siempre y cuando, claro, cumpla con los requisitos que más o menos la convención social y el sentido común exige, fundamentalmente que estudie, que se prepare, pero el fútbol es también un vehículo cultural sumamente importante que le sirve, sobre todo los deportes de conjunto, ¿no? Le sirve para interactuar, para interesarse por el otro, para compartir alegría, para que las tristezas no sean tan grandes. Y además en el fútbol, cuando el chico comienza, sabe cuál es el punto de partida, no sabe cuál es el punto de llegada. No es una obligación que sea un gran jugador de fútbol. La obligación que tenemos nosotros los mayores es promover y apoyarlos para que puedan ser lo mejor que ellos mismos puedan ser, de la manera que ellos quieran ser. Y la elección tiene que ser absolutamente libre de cualquier tipo de coacción, porque eso puede llevar a que después la relación entre padre e hijo no sea tan cariñosa, no sea tan tierna, porque es como que el hijo ve en el padre un obstáculo para lograr su propia realización personal de la manera que él elige. Hasta no hace mucho tiempo era muy común que los padres los hijos eran producto de lo que sus padres querían. Entonces, si el padre era doctor, el hijo era doctor. Y a lo mejor se recibía, pero era un mal doctor, porque sí, sacó la nota, se recibió, pero no le gustaba hacer eso. Y pasa a ser, te repito, una conducta bastante perversa, seguramente equivocada, ¿no? Y yo también tengo la enorme fortuna, el privilegio de ser papá de dos mujeres, pero uno les marca el camino y una conducta, pero ellas después deciden de qué manera recorrerlo y si realmente, en cuanto a lo que quieren ser, son realmente libres, porque cuando uno decide la carrera que va a emprender, está definiendo también su lugar en la sociedad. De hecho, si uno estudia veterinaria, es mucho más común que esté en contacto con la naturaleza, salvo que se dedique a la investigación, pero de cualquier manera, si uno quiere ser, qué sé yo, gerente de marketing, va a trabajar en un ambiente más cerrado, y los núcleos sociales van a ser completamente distintos. Entonces creo que hay una inclinación natural, que también la ciencia todavía no está en grado de explicar, del por qué uno elige una cosa, y dentro de la misma familia, criados del mismo modo y con los mismos estímulos, y a lo mejor también con los mismos límites, uno elige ser una cosa y uno elige ser otra. Es la bíblica saga de Caín y Abel, ¿no? Involucrándonos ya al territorio donde usted conoce mucho, la preparación física,
¿cómo podría describir la evolución de esta? Porque yo he visto varias veces que antiguamente los jugadores, cuando estaban en pretemporada, el preparador físico los mandaba a correr por el campo, ¿no? Dando vueltas, y se hacía un trabajo sin el balón. Actualmente se hace con el balón. Entonces, ¿qué podría decir sobre eso? Bueno, precisamente porque antes no había información. Todos los métodos que se utilizaron hasta no hace muy poco tiempo y que aún hoy se siguen utilizando en algunos lugares, en algunos países o en algunos clubes, son absolutamente arcaicos y fueron extraídos del atletismo, que es un deporte individual, y la problemática de un atleta no es ni siquiera parecida a la de un jugador de fútbol, porque el fútbol como creación cultural de las clases populares tiene otro tipo de connotaciones fundamentalmente emocionales. El hecho de que vos salgas a jugar, no sé, por la U contra Alianza y al minuto en un clásico donde se juega el campeonato haces un gol en contra, bueno, eso va a producir que hasta tu familia te va a reprochar, ¿no? Pero a lo mejor a los 15 hiciste un golazo y ya otra vez pasaste a ser Dios y esto, esa altalena va siguiendo hasta que termina el partido. En cambio, un atleta, Usain Bolt, si va quinto en los 60 metros, nadie lo puede insultar porque es todo tan centellante, tan rápido que él tampoco tendría posibilidad de escucharlo. O en cualquier otro tipo de prueba. Vos no podés seguir a un maratonista porque seguramente si no serías maratonista, y hay en diferentes trayectos, puede ir cuarto, quinto, sexto, después pasar primero, pero es completamente distinto. El fútbol está ligado a la emoción, a ese sentido de pertenencia que el atletismo generalmente no despierta, no tiene. El fútbol es pasión de multitudes. ¿Quién no ha jugado alguna vez al fútbol? Entonces, por haber jugado, nos creemos con el derecho a decir, a juzgar, a condenar o a absolver, pero los métodos están cambiando desde el día en que a alguien se le ocurrió decir, bueno, no, pero el entrenamiento tiene que ser específico y la pelota es el elemento primordial, pero creo que además de la pelota, lo que también tiene importancia decisiva es el concepto, porque también poner la pelota para que hagan tonterías, no. En el momento de entrenar uno tiene que poner todo de sí para cada día aprender algo nuevo, para poner en duda alguna certeza. Muchas veces se pone en discusión, o hay mucha de controversia, es que en la pretemporada hay clubes donde mandan a entrenar a los jugadores a la playa, y se dice muchas veces que esto afecta al jugador, y hay en oposición que esto beneficia al jugador porque desarrolla la potencia. ¿Usted qué opina? Yo creo que eso de que desarrolla la potencia es una verdad media. Además, ¿qué tipo de potencia? Porque después van a la playa y en el pretemporada después no van más. Y le dura la potencia. No, el fútbol tiene su propia característica, sus propios requisitos, sus propias necesidades. Y hay que entrenar primero en el lugar donde se juega, porque el jugador no juega en la playa. Ahora, que vos lo hagas, sí, como un elemento de distracción cada tanto, porque la playa tiene esa vivacidad que da el mar, que dan las olas, que además es refrescante y hasta terapéutico después de grandes esfuerzos, y hasta así, como no, se puede jugar. De hecho, en Brasil los cariocas se forman en su mayoría jugando en las playas, primero porque tienen todo el espacio que quieren, después porque generalmente son menos traumáticos que los campos cuando están en mal estado, pero eso de subir médanos, de hacer correr a los jugadores con el agua hasta el cuello. Yo alguna vez dije que un día va a aparecer un tiburón y se va a comer alguno, y después ¿quién se hace cargo? Para mí son todas exageraciones que no tienen ningún sustento desde el punto de vista, no digo científico, pero desde el punto de vista de aquello que le es esencial al fútbol, ¿no? Reiteradas veces también se menciona de que cuando un juvenil va a un equipo europeo, especialmente cuando es peruano, ese equipo europeo tiene algunos parámetros para poder aceptar a un jugador cuando va a una pasantía o una prueba, pero muchas veces ese jugador es rechazado porque físicamente no está bien, técnicamente no está bien, o no sabe los conceptos tácticos
¿Qué opinión le merece? Y para eso llega, para que le enseñen, para que le viene el aprendizaje. También a un tal Leo Messi lo rechazaron porque era chiquitito en Newell's Old Boys Rosario y en River Plate, y ahora tiene que pagar 400 millones de euros para si quieren que vuelva a jugar ahí. Esos grandes errores parten de viejos preconceptos que han producido en el pasado errores de que después esos mismos que tomaron decisiones se tenían que arrepentir, porque hasta podían ser cesados, porque si un dirigente le dicen, pero Messi estuvo acá y lo rechazó. ¿Cómo lo rechazaron? ¿Quién lo rechazó? Fulano. Bueno, entonces andate, vos no me servís, porque el talento no se... Entonces tendrían que ser todos rubio, alto y de ojo celeste. Y mira, hay una gran cantidad, empezando por los brasileros, que hicieron y escribieron las mejores páginas del fútbol mundial, siendo absolutamente negros, y fueron jugadores maravillosos, y la mayor cantidad, y los mejores atletas del mundo, en su mayoría, y si no fijate en el básquet americano, son de otro color, y eso no quita ni agrega nada. El talento, la naturaleza se lo da al negro, al blanco, al colorado, al asiático, se lo da a cualquiera. Pero no podemos ser tan maniqueos de que tiene que ser así o tiene que ser asá. No, tiene que ser como tiene que ser. Y hay jugadores que en apariencia desde chiquito parece que no van a ser, y después terminan siendo... Y también lo otro, hay jugadores que prometen ser maravillosos y después se quedan en el camino, porque hay 1000 posibilidades, 1000 estímulos distintos, 1000 problemas o soluciones que se puedan presentar en el camino, y de acuerdo a las vivencias de ese jugador y a sus posibilidades lo pueden ayudar a crecer o no en sus posibilidades, ¿no? En su criterio, ¿cómo se debería de formar físicamente un jugador en su etapa como juvenil? Bueno, si hay déficits serios en cuanto a desequilibrios musculares, bueno, entonces se actúa en consecuencia. Para eso el cuerpo de fisioterapeutas y el cuerpo médico tiene que estar muy atento para ayudar fundamentalmente al jugador, y el preparador físico, entre comillas, como nos llaman a nosotros, y aún el técnico, tiene que tomar de debida cuenta. Hay jugadores que pueden entrenar con mucha intensidad durante todos los entrenamientos, y hay otros que hay que graduarlo, porque siendo un deporte de conjunto está formado por individualidades, y además desde el punto de vista psicológico o emotivo uno no es siempre el mismo. Un día, qué sé yo, vas a entrenar, pero resulta que tu hermanito está enfermo, tu mamá está internada, y ya no sos el mismo. Por eso hay que fomentar un diálogo muy amplio, y sobre todo la sugerencia es que hay que tomar al chico no como una vasija a la que hay que llenar, sino como una antorcha a la que hay que encender, y después estarle cerca por si esa llama se desmadra, como dicen en España. Pero yo estoy absolutamente en contra de eso, de tener a los chicos como rehenes y como actores absolutamente pasivos de su propio destino, y le llenan los oídos de palabra, y muchas veces el chico puede preguntar, ¿y vos qué hiciste? ¿No? Y a lo mejor el que quiere guiarlo por el camino de la vida no llegó a ningún lado, pero bueno, se cree con la autoridad y con la capacidad de hacerlo, y es un error, forma parte de la vanidad, forma parte también. Hay casos de ese amor que no conoce límite y que se transforma en nocivo, porque se lo sobreprotege demasiado o se lo exige demasiado. Vos la única cosa que le tenés que exigir, y no sé si exigir, pero por lo menos despertar en el niño, es el hecho de que vaya a divertirse, porque en esas edades de eso se trata. Hay que divertirse, porque además de formarlo es muy sano para la salud, no solamente física, sino mental. Hay muchos clubes que llaman a convocatorias masivas, donde acuden bastantes jugadores con la esperanza de ser íntegros de este club. Pero, sin embargo, el staff o el comando técnico prefiere jugadores con un mejor biotipo que jugadores quizás con una estatura baja, ¿no? ¿Usted qué piensa? Y entonces se lo hubieran perdido a Messi, a Maradona, a Garrincha, a cientos de jugadores que escribieron las mejores páginas del fútbol mundial. Creo que eso
de guiarse por estereotipo, puede ser para el básquet, y sí, porque un tipo de 1,60 no puede jugar a la NBA, pero a lo mejor uno de 1,60 es un jugador maravilloso al fútbol. ¿Por qué cree que cuesta tanto a los dirigentes de fútbol, formativo además, crear un proyecto y sostenerlo? Porque más que todo ellos lo ven como un gasto que como una inversión. Sí, bueno, por eso digo de que hay que cambiar el paradigma, hay que hacer entender, primero para qué se crean las divisiones inferiores. Bueno, se crean primero para dar la posibilidad a los chicos de contenerlos y de ayudarlos a que hagan lo que les gusta hacer. Pero además para proyectarlos el día de mañana, no obligatoriamente porque de 10.000 que empiezan a lo mejor 6 o 7 llegan a ser jugadores, pero fundamentalmente que el deporte y el fútbol en este caso les sirva también como un elemento coayudante o un elemento más de los que componen la cultura y la preparación integral de un chico camino al hombre del futuro. ¿Cuál cree que sería la manera más acercada a la perfección de formar a un jugador? Primero detectar si realmente el jugador tiene condiciones, porque si no tenés que decir la verdad, en el tiempo y de la manera. Además el jugador mismo se va dando cuenta, pero después invitarlo y motivarlo como para que cada día intente ser un poco mejor que el día anterior, para que pueda poner en duda alguna certeza, para que pueda resolver algunos temas y solucionar algunos déficits que puedas tener. En definitiva, guiarlo en el aprendizaje para que el jugador aprenda a jugar, que esa es en definitiva la mejor valencia de los grandes jugadores de la historia y del presente y del futuro del fútbol del mundo. Antes que nada, saber de qué se trata, saber jugar al fútbol, manejar la mayor cantidad de conceptos a favor de la eficacia. Yo soy una de las personas que piensa que jugadores talentosos hay muchos, pero entrenadores con vocación en tema formativo hay pocos. ¿Por qué digo esto? Porque yo he visto varias veces que hay entrenadores que dirigen a estos jóvenes de manera como si dirigiesen en primera, pero no es así, y esto causa un trabajo erróneo formativo al jugador. Sí, en las etapas de aprendizaje tiene que haber especialistas que sepan primero qué están haciendo y segundo que entiendan realmente la psicología del chico, que es completamente distinta, ni mejor ni peor a la de los grandes, ¿no? Pero otra cosa que es muy importante, que los entrenadores de inferiores tienen que ser antes que nada vocacionales y que cuando van a un club a trabajar en sus inferiores no lo hacen o utilizan la división inferior como un escalón para proyectarse hacia la primera. Rubén Rossi, un querido amigo y un maravilloso profesional argentino, que tal vez es uno de los mejores formadores inclusive a nivel mundial, obliga a la hora de firmar su contrato que se agregue una cláusula por lo que a él le va a ser imposible y se le va a impedir dirigir en la primera división, porque muchos, te repito, muchos de los entrenadores inferiores acceden al trabajo de inferiores pensando en que el día de mañana el técnico de la primera le vaya mal y él ocupe su lugar. La idea que no comparto con muchos entrenadores es que ahora matan la creatividad y la espontaneidad de un jugador en ataque, o un jugador cualquiera, en cualquier posición. ¿Por qué digo esto? Porque el arma más peligrosa y a la vez más hermosa del fútbol, como es el regate, el dribbling, y como lo decía Dante Panzeri, el fútbol es el arte de lo imprevisto. Ellos hacen que los entrenadores dicen que jueguen simple, ¿no? Que no arriesguen y cuando utilizan el regate los gritan, porque no están cumpliendo con lo que quiere el entrenador. Menos mal que Messi, Maradona, Pelé y Garrincha no cayeron en manos de esos entrenadores, ¿no? Es señal de una incapacidad que realmente, si es así, sinceramente me llama la atención, porque en los primeros años no solamente hay que incentivarlo, hay que obligarlo a que aprendan la gambeta como un recurso maravilloso, porque en el 1 contra 1, que es lo que en las tácticas de fútbol moderno se usa, hacer lo posible para dejar a un jugador en una posición crítica de la cancha en 1 contra 1 delantero y defensor, para que pueda sacar ventaja, y cuando pasa eso generalmente el delantero
¿La formación junto a la competencia en busca de resultados en el fútbol formativo cree que hace mucho daño? Sí, no, yo eliminaría directamente el resultado, por lo menos hasta los 12 años, ¿no? Para que el chico no esté condicionado y para además obligar a los padres que gritan como desaforados porque quieren que su hijo gane, ¿no? Porque a lo mejor para hacer realidad eso de que, como dicen en Argentina, mi hijo es una fiera, ¿m? A lo mejor el chico después se queda en toda la materia en la escuela, pero ganó Creo que hay que tener mucho equilibrio. El fútbol sirve para otra cosa. No se puede seguir encajado siempre en el mismo pozo. La competencia por la competencia misma es una estupidez que generalmente tiende a que el chico termine desalentado y aburrido porque le imponen cosas para las que él no está preparado y que no, fundamentalmente no lo hacen feliz. Y si no lo hacen feliz, ¿para qué sirve? Hay veces que el juvenil está presionado en casa por sus amigos, hasta por el mismo entrenador. ¿Qué recomendación le daría a ese jugador? Que sea él, que no le dé importancia, porque si va a estar permanentemente dependiendo del juicio de los demás, al final va a terminar siendo lo que los demás quieren y no lo que él desea. Y va a ser una repetición frustrante más de tantos chicos que fueron frustrados por eso. Ahora, si él detecta, qué bueno, que en realidad es más que una crítica, es una contribución a que él mejore, por supuesto, tampoco tiene que ser tonto y saber escuchar, pero si a él le gusta jugar de una manera o expresarse de la manera en que quiera, ya te digo y te repito, hasta los 12 años hay que darle absoluta libertad de elección y no limitarlo en nada, porque si no lo hace y lo aprende a esa edad, esto es lo mismo que aprender a manejar a los 10 años y aprender a los 50, no es lo mismo, ¿no? ¿Cuál cree que debería ser el rol del padre en la formación del jugador? En acompañarlo, simplemente en eso, en apoyarlo, en alentarlo, fundamentalmente en las derrotas, ¿no? Y en recortar un poco las alas de esas erupciones del carácter cuando gana, porque Jorge Luis Borges, un famoso escritor argentino, decían que no había que darle tanta importancia a esos dos grandes impostores que son la victoria y la derrota, porque esta competencia que también se transfiere a la escuela. Hay chicos que estudian para ser mejor que el otro, y no es eso. Como en el fútbol, vos no podés empezar a jugar al fútbol para ser mejor, no. Vos lo que tenés que tratar es de desafiarte y ser lo mejor de vos mismo. Esa es la verdadera competencia. Nosotros hace poco sacamos un artículo donde mencionábamos que no se debe tomar como gasto lo que se paga por el fútbol, ¿no? Ya sea mensualidad, pasajes, sino más bien se debe tomar como una inversión, pero no una inversión porque su hijo puede llegar a ser futbolista, sino una inversión porque lo que hace el fútbol verdaderamente es contribuir y hacer personas de bien para la sociedad. ¿Qué opinión le merece? Vos en la pregunta dijiste la respuesta. Agregar algo más sería caer en la redundancia y no me parece que estuviste muy bien en la pregunta y mejor en la respuesta. La educación escolar tiene mucho que ver con la formación del jugador. Bueno, a mi parecer, la misma educación como el sistema es muy arcaico, ¿no? Y además de eso, mata la creatividad de la misma escuela. ¿Cuánto y cómo cree que debería ser el rol del colegio para el jugador en formación? Sí, vos también lo dijiste, los sistemas son arcaicos y hay que cambiar. Enseñar es enseñar a dudar, porque si no, te repito, el sistema civilizatorio no avanza nunca, las nuevas generaciones tienen que ser mejores, y si repiten lo del anterior no van a ser mejores, van a ser iguales. Al contrario, yo creo que incentivaría permanentemente la búsqueda de soluciones por parte del chico. Y después, como te decía, esa antorcha que hay que prender y no la vasija a la que hay que llenar. ¿Cómo debería ser la formación de un entrenador para que él mismo forme a los jugadores que les toque después? Sí, es muy importante. Eso es una pregunta que creo que alguna vez se hizo Immanuel Kant cuando dijo: ¿quién enseña a los que enseñan? Fundamentalmente tenés que tener
vocación, tenés que tener un profundo amor por lo que haces y desarrollar un método que sea gradual, que no sea invasivo, que no sea agresivo, que no sea irritante, educar en libertad y tratar en lo posible de ayudar al chico a que te supere, aunque te contradiga. Porque lo otro lo explicábamos en la charla del otro día en la UPC, lo otro es la inducción. Y en la inducción el alumno queda encerrado y limitado en la cosmogonía del profesor. Entonces nunca lo va a poder superar y mucho menos contradecir. Y me parece que ese tipo de educadores le están haciendo mucho daño a la educación. Bueno, con la clasificación al Mundial de Perú, la Federación puso en marcha un plan hace 2 años, y hasta ahora viene siguiendo ese proyecto, sobre cambiar el fútbol de menores. ¿Qué le podría recomendar a la Federación para que pueda seguir en base a este proyecto algo que nutra no solamente a un nivel futbolístico, sino en base a una sociedad? Primero que tiene que ser una obligación de que el chico que no tiene escolaridad no puede formar parte de un equipo, o al menos no puede formar parte en la competencia, que es lo que más le gusta, en definitiva, ¿no? Y en segundo lugar, que cree las condiciones mínimas, necesarias, indispensables para preservar antes que nada la salud, tanto mental como física del chico, en todos los lugares donde se realiza deporte y sobre todo cuando ya son niveles de alta competencia, tienen que estar presentes todos los elementos que puedan custodiar y defender y preservar la salud, quiero decir, personal médico competente y todos aquellos implementos que la tecnología pone al servicio de la vida para alejar los riesgos de la muerte o de las lesiones. Y eso también creo que es una tarea que tiene que hacerse conjuntamente con el Ministerio de Deporte y de Salud Pública de los países o de los lugares donde el chico está actuando, ¿no? ¿Cómo cree que debería ser este cambio sistemático donde la industria y el negocio están interviniendo en el fútbol? No va a ser fácil, no va a ser fácil para nada, porque esto se ha disparado fundamentalmente por culpa de un sistema consumista en que han llenado al mundo de deseos que en la mayoría de los casos son superfluos y que tienden a estandarizar a la juventud, porque de pronto el año que viene le van a decir que la moda es vestir una camisa amarilla y a lo mejor vos la querés verde o roja o no querés una camisa, querés una playera. Eso de imponer dogmas en los sistemas educativos y en los hábitos de comportamiento me parece que es perverso, ¿no? Pongamos un caso utópico. ¿Cómo debería de ser la conexión y la relación entre el fútbol y la sociedad? Eso tiene que ser una relación casi carnal, una relación íntima, porque fútbol y sociedad es la misma cosa. Ahora, si el fútbol está mal es porque la sociedad está mal, porque los que juegan son miembros de ella. Entonces, si la sociedad está como la de ahora, en la mayor parte del mundo, está pasando por momentos muy difíciles, tal vez en la búsqueda o en la duda de cómo seguir, el fútbol va a pagar las consecuencias. Los medios de comunicación cumplen un papel importante en la formación del jugador, y también porque últimamente hay casos donde un jugador debuta, hace un gran papel en su debut y luego la prensa lo enarde, ¿no? Lo alaba, y a la hora de alabarlo a veces lo matan porque lo comprometen a seguir destacando. Por eso te digo, si todos los agentes que están involucrados en el fenómeno del fútbol no vuelven otra vez a las bases, a la esencia, a las raíces, si solamente interesa el resultado para vender más, si solamente interesa presentar a las personas noticias que no tienen ningún valor, como es saber si un jugador salió con tal o cual señorita o si tomó una cerveza de más, me parece, antes de buscar el ejemplo de un jugador de fútbol
que por lo general son de extracción muy humilde, que se encarguen de educarse ellos, ¿no? Porque después que no se quejen de que la sociedad está metida en estos líos de inseguridad, de injusticia social, de grandes desniveles, porque ellos están ejerciendo una violencia simbólica que después se puede transformar en real en los campos, y ante eso ellos se sienten absueltos de culpa y cargo, cuando en realidad son los responsables, los generadores de ella, ¿no? ¿Qué consejo le daría a los jugadores que lo están viendo ahorita? No, yo no me animo a dar consejos. Fundamentalmente que escuchen lo que digo, que lo pongan en duda, que saquen sus propias conclusiones, que no pueden comprar las convicciones o su modo de conducirse en la vida como una hamburguesa de McDonald's. No. Yo simplemente aporto lo mío. Estas son mis convicciones, estas son las verdades a las que he llegado, pero yo creo que tienen la posibilidad y el derecho y el privilegio de las generaciones presentes y venideras a superarnos ampliamente, porque en definitiva ese tiene que ser el gran objetivo, no solamente de los educadores, sino de las personas, contribuir a que las nuevas sociedades sean mejor que nosotros. ¿Qué le diría también a los preparadores físicos formativos que lo están escuchando? Que tengan mucho cuidado, que sí, el físico es importante, pero mucho más importante es que ellos mismos se doten de recursos, de conocimiento, como para ayudar a crecer al jugador desde lo conceptual, para que conozca el juego, para que dominen los grandes secretos del fútbol, que sigue siendo un gran misterio que solo resuelven los grandes jugadores, que aprendan a colaborar en el hecho de poder detectar el momento, el engaño, las distancias, para jugar a favor de la eficacia, porque después de hacerlo correr es una tarea menor. Yo creo que también hoy el mundo está lleno de entrenadores y quedan pocos maestros, y el fútbol está pagando las consecuencias. ¿Qué le dirían a esos tres factores fundamentales en el tema de formación? A los padres, a los entrenadores y a los dirigentes. No a todos, porque toda regla hay excepciones, pero a los padres te repito que lo dejen tranquilo a los hijos. Que los hijos no le deben nada. El hijo, vos no le pediste nacer a tu papá, pero una vez que naciste, tu vida es tuya. Sí, que te guíe, que te ayude, que te apoye, pero que no te condicione. No, de ninguna manera. Que te enseñe a caminar por la vida y recorrer el camino que tiene que estar, por supuesto, impregnado de valores éticos, de valores que tienen que ver con la solidaridad, con la honestidad, con la lealtad, pero que te deje ser. Papá, por favor, ayúdame a ser feliz, no me limite, yo quiero ser feliz como yo quiero. Vos hiciste lo que quería o no. Bueno, y si no, no es mi culpa, pero no repitas en mí el error que a lo mejor otros cometieron por vos. A los dirigentes les diría que piensen un poco menos en el negocio, porque el mejor negocio de todo es formar el mejor individuo posible, no te quepa la menor duda, porque cuanto menos sean los que más tienen, ellos mismos van a estar en serios problemas, porque cuanto más sean los que menos tienen, las reacciones pueden ser muy peligrosas, ¿no? ¿Cómo podrías resumir el fútbol en una frase? Yo prefiero esa de Menotti, una fantástica excusa para ser feliz. Bueno, profesor, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Además quiero agradecer a la UPC, a Decore, a HG Export, a Hernán Gómez por esa entrevista. Muchas gracias. No, a ustedes mucha suerte para todos, ¿eh? Gracias. Hasta pronto.